Bien, chicos, voy a hacer el ejercicio rápidamente del procedimiento que hicimos en la sesión con Iramutec. La idea es que tengan algunos elementos clave para poder trabajar en sus computadoras. De antemano deben recordar que yo les compartí algunos archivos ejecutables para poder permitir que corra en su sistema operativo. Entonces ustedes cuentan con el corpus, recuerdan que está en una versión Excel, tienen el LibreOffice que es necesario para poder transformar este archivo Excel en una versión codificada, que es un punto .ods. Es así como corre el programa. Tienen la versión R 3.6.3, que es la que vamos a necesitar. Entonces, la recomendación es que si sus computadoras tienen una versión de R más reciente, pueden desinstalarla sin ningún inconveniente, instalar esta versión y después regresar a la versión más reciente solo con la actualización. Es una aplicación gratuita que no tiene ningún problema de instalarse o desinstalarse. Y tienen el ejecutable de Iramutec. Así que digamos que en ese orden valdría la pena sus instalaciones. Instalan LibreOffice, instalan después esta versión de R, quitan la pasada si es que la tuvieran, si no quedan con esta, y al final instalan Iramutec. Recuerden que Iramutec, específicamente una vez que terminaron de instalar, hace un procedimiento de actualización de bibliotecas, digamos, de los diccionarios con los que cuenta, que son inicialmente los de los distintos idiomas. Por esa razón, cuando abrimos Iramutec, lo voy a poner aquí, una vez que terminan de instalar, van a tener esta necesidad les decía, de instalar todos estos diccionarios. Es así como se ve. Eventualmente cambia el color de esta franja, ¿no? Siempre aparece como en colores distintos. Entonces recuerda, la parte importante es que aquí van a ir directamente a la barrita esta de herramientas. Aquí van a dar clic en la barra de herramientas en este icono y aparecen los parámetros. La primera instalación es probable que aparezca en francés. Aquí simplemente van a cambiar, va a estar en francés, ustedes lo cambian en español y listo. Y lo siguiente van a darle en verificar antes de hacer cualquier otro procedimiento con su base de datos, van a darle en verificar. Dándole a verificar, va a ser todo el recorrido, puede tardar algunos minutos, depende del ancho de banda del internet que tengamos en casa y también del procesador de la computadora para que instale todos los diccionarios. Cuando termina, simplemente dejan de aparecer esas pantallas en negro que veíamos en la sesión, que ustedes reconocen, y se va a quedar así. Y va a estar listo justamente para comenzar a trabajar. Previo a comenzar a hacer las estimaciones que hace el programa, recuerden que contamos con un corpus en Excel, y como ya instalamos LibreOffice, lo vamos a convertir a una versión ODS, que es una versión codificada, que yo ya tengo el archivo, pero vamos a hacer el ejercicio desde el propio Excel. Y eso sería simplemente darle botón derecho y abrir con y buscar el LibreOffice, o en su caso, abrir LibreOffice, perdón, ir a abrir y solicitar el archivo en donde sea que se encuentre, Excel. El tema es poder abrir y ejecutar con ese programa nuestro archivo, que es este. Recuerden que para el caso del ejercicio les compartí este archivo. Ustedes, para su ejercicio que van a trabajar en equipo de manera individual, desagregarán de las distintas bases de datos de corpus que les compartí, según elijan, al menos 30 casos de cualquiera de ellas y los colocarán en este orden. Recuerde que para el caso de Vergés es otro el tratamiento que ya conocen, y para el caso de Iramutec es esta la manera. Solamente un primer momento del corpus en donde las palabras que aparecen en la primera columna significan las palabras que aparecieron en primer lugar, es decir, que les dieron ese rango de jerarquía los actores sociales. Por esa razón colocamos del lado derecho de la primera serie la segunda, que es la segunda columna, con el rango de jerarquía, que es el 1, o sea, el primer lugar. Todas las palabras van a tener ese número 1. Aparecen las segundas palabras o la segunda serie, perdón, con las palabras que aparecieron en segundo lugar o que les dieron ese rango. Y lo mismo, colocamos una columna con el rango que es el número 2. Y así sucesivamente hasta el quinto lugar, ¿no? Esta es la forma en que se van a organizar. Se organizan así en Excel, luego se abren aquí en LibreOffice y lo único que nos queda es guardar el archivo en la versión
ODS, guardar como, y bueno, donde yo decida, que lo voy a poner en el escritorio, ciertamente, y no voy a guardar con versión Excel, sino voy a guardar con la primera opción que es el odf.ods, el spreadsheet ODS, que es la versión codificada. Así quiero que lo guarde. Le voy a poner corpus eh, clase, solo para poderlo diferenciar del que ya tengo. Lo guardo en el escritorio. Listo, puedo cerrar esta versión. Y ahora sí, miren, aquí tengo esta clase. Lo voy a meter aquí en la carpeta. Es bien recomendable que creen una carpeta en donde coloquen su corpus ya codificado y coloquen el ejecutable de Iramutec que está instalado ya la aplicación. Se los cuento por qué razón, porque a la hora de ir generando las estimaciones, va a ser un respaldo de esas estimaciones, las bases de datos y las imágenes visualizadas, digamos, en carpetas como estas que se ven aquí arriba, Corpus Matrix 1, Matrix 2, ahí va a guardar todo, es decir, no solamente aparece en la interfaz del programa, sino aquí se guardará y después podremos recuperarlos para nuestro ejercicio ya de interpretación. Así que una vez que ya lo tengo listo, puedo ir otra vez a Iramutec, voy a abrir mi aplicación, ya tengo mi corpus codificado, así que puedo comenzar a trabajar. Recuerden que yo le solicité, creo que solamente dos de los ejercicios que estima y las visualizaciones que hace el programa. Por lo menos ellas porque cruzan muy bien con la intención de dar cuenta de cómo funciona este cuerpo semántico en virtud de entender lo que leíamos con Vergés, cómo es que se mueve cognitivamente lo que es inherente a nuestra manera de pensar y de ver el mundo y cómo en el lenguaje y las palabras que emitimos para expresar ello está ese conjunto de significados, está esta red significante, digamos, entramada, muy simbólica, fuerte, que de fondo dice muchísimas cosas. Entonces, esta forma de aproximarse a lo semántico, al lenguaje a través de esta técnica es bien interesante inicialmente para poderse acercar a la problemática y cómo visualizan, cómo conciben el problema los actores sociales y por otro lado para poder generar un tipo de interpretación que nos agregue en alguna medida a lo que también señalábamos con Vergés, el núcleo central de Abric, que es esta idea de representación social, que es una perspectiva muy de la psicología social para intentar entender la realidad. Entonces, lejos de, yo decía, insisto, de trabajar o pretender hacer representaciones sociales, la técnica en sí misma es muy útil para darle tratamiento a un tipo de técnica que es rápida, que moviliza rápidamente lo cognitivo de las personas, que no implica un cuestionario tan largo, que se emite rápidamente por una evocación libre de palabras y que tiene un buen tratamiento. En fin, vamos entonces con Iramutec. Tenemos ya listo nuestra interfaz y recuerden, vamos a abrir desde acá arriba, la primera opción, que es la de manejar estas matrices. Voy a dar clic ahí en esta matriz y voy a recurrir a donde está mi carpeta, la busco donde yo la tenga, tengo aquí abierta, y aquí está mi archivo que acabo de convertir en una versión codificada del corpus, ¿no? Con LibreOffice. El ODS es el que voy a abrir. Una vez que aparece este recuadro, la manera en cómo quiero que quede esta matriz cruzada es columna y fila, por lo tanto es un sí y es un no en la segunda. Sí y no, para que lo reconozcan esos términos tal cual lo conformé en el archivo. Le digo OK y de esta manera va a aparecer el corpus. Quiero que vean que en la interfaz, en este visualizador, que es esta ventana, van apareciendo las pestañas de cada estimación que voy realizando. Es decir, yo puedo ir regresando para ver el corpus original, ver la primera estimación, la segunda, puedo ir en esos términos. Lo que a mí me interesa de esta información, de este primer trabajo, digamos, de esta aproximación que van a realizar y de esta matriz, que está la de corpus clase, aquí aparecen otras, como pueden ver, pero fueron las anteriores que realicé en el ejercicio. En su caso va a aparecer solo uno. Si realizaron alguna otra, también aparecerán ahí. Aquí tienen estas flechitas que permiten desplegar lo que se ha hecho. Aquí estoy comenzando de cero con solamente esta base para que veamos los puntos que nos interesan. Como señalamos, las distintas estimaciones que hace de manera directa el programa, por un lado son las frecuencias y las frecuencias las hace por cada serie, es decir, por cada columna de palabras, una valoración a partir de las frecuencias y el rango que ocupa dentro de esa serie cada una de las palabras, por su repetición y por su ordenamiento y proximidad como van apareciendo en la columna, la primera, la segunda y como tal. Lo va a hacer por cada serie. Para nuestro caso no es lo que nos interesa,
sino particularmente la segunda, que es también esta frecuencia, pero múltiple. Es decir, que lo haga del corpus completo. Vamos a hacer esta y las dos que me interesan y al final hacemos las otras para que tengan una idea del seguimiento, pero primero veamos las que más nos importan en este momento, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la segunda, que es esta columna, también múltiple frecuencias. Damos clic, vamos a elegir las palabras, porque evidentemente tenemos aquí, nos interesa que haga este análisis de las palabras, no del rango de los números que están, sino de las palabras. Es el cruce, le decimos OK. Listo, esperamos un momento y aparece. Aquí está. Entonces, deben recordar un poco el ejercicio que les mostraba el día de ayer y se dan cuenta que aparece justamente cuál es la fuerza y el alcance del corpus y sus palabras, estas evocaciones a partir de las frecuencias que nos va señalando en estas columnas, el porcentaje que corresponde del total, el número de líneas de filas en las que éstas se encuentran y el porcentaje también de las mismas para poder establecer una suerte de cruce. Estas segundas, los rows y su porcentaje de rows tiene que ver con esta proximidad de una fila respecto de las otras, de cómo se van encontrando las mismas palabras, qué fuerza tienen y por lo tanto eso le da una suerte de valor, de rango que lo pondera. Y entonces, por lo menos yo de aquí les decía, recomiendo que nos llevemos al menos los 10 primeros lugares, que sería lo que colocaríamos en nuestro ejercicio para poder establecer que ahí está la gran tendencia. Es decir, para un ejercicio que tiene que ver con cómo se concibe la idea de educación cívica, lo que es el civismo, lo que es, y además su relación con la idea de ser ciudadano, pues está aquí, en este tipo de palabras. Ayer discutíamos un poco cuáles son nuestras impresiones respecto de a qué nos referimos cuando decimos valores en nuestro tipo de sociedad mexicana, a sociedad, derecho, educación, adjetivos positivos, ciudadanía, en qué estamos pensando, cómo conseguimos estos grandes conceptos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, señalábamos que no precisamente tiene que ver con un asunto de carácter pragmático, del todo, digamos, como un asunto de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, sino no es un asunto que más bien está institucionalizado, que es, por supuesto, muy idílico, ¿no? Tiene una condición de ideal bastante utópico, pero muy lejano de nosotros. No lo concebimos como algo pragmático que nos corresponde, sino como una responsabilidad de las instituciones, en fin, en esos términos. Pero eso será parte de la discusión, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es lo que vamos a sacar, eso es lo que me interesa, perdón, las frecuencias múltiples, nos llevamos si quieren los primeros 10 lugares, o los que quieran convenientes, ¿no? O sea, para poderlos colocar en nuestro ejercicio. A lo mejor nos llevamos hasta los que tienen por lo menos frecuencia 2, ¿no? Dos ocasiones. Y a partir del 1, como en el caso de la teoría que señala a partir del núcleo central que uno no tiene mayor, digamos, relevancia, lo dejamos fuera. También nos podemos llevar estas visualizaciones que hace precisamente de una representación que visualmente es más asequible y por lo menos podemos llevar hasta los casos menos de menor aparición y menor ponderación. Así estaría para que los podamos utilizar. Cualquiera de los dos, este que es por la frecuencia y este por los rows, que es por las filas y la aparición, son bastante parecidos, a diferencia de esa ponderación que genera el programa. Cualquiera de las dos nos podemos llevar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Recuerden que les señalé que en la carpeta donde guardaron la aplicación y la base de datos al corpus, ahí se va a generar esta estimación y va a guardar una copia. Ahorita les voy a mostrar dónde está para poderlo ver. Entonces ya tenemos una segunda pestaña donde está el corpus completo y la primera estimación que es la frecuencia múltiple, ¿de acuerdo? Ahora, el otro que me interesa es el análisis de similitud. Vamos a ir hasta el análisis de similitud. Damos clic aquí y lo vamos a hacer nuevamente de las palabras. El interés sobre el análisis de similitud está particularmente en la forma en cómo, independientemente de que ya trabajamos con las palabras que fueron más frecuentes, ¿no? A través de lo que acabamos de estimar, esas frecuencias múltiples, y cómo se colocan en términos de proximidad por las filas, para poder establecer la fuerza que tiene este corpus semántico, ¿no? Este relato en alguna medida, este discurso, y también que ya trabajamos en ver y es cómo aparece un núcleo, un corazón fuerte acerca de esa tendencia del corpus a través de las palabras que no solamente resultaron
más frecuentes, sino al mismo tiempo más importantes, y vimos el tema de los periféricos, también nos interesa saber qué pasa entonces con el resto de las palabras. ¿Cuáles son las palabras que alimentan en buena medida ese núcleo, que quedan de forma periférica alrededor, pero que juegan un papel importante para poder permitir o lograr que haya una representación en un núcleo donde están? Entonces, esto se hace a través de este análisis de similitud, que nos muestra de antemano la cantidad de palabras y con sus frecuencias tal cual como aquí aparecen en esta columna, y que inicialmente aparecen todas señaladas, ¿no? Todas sombreadas, por eso todas aparecen en azul. Nosotros damos clic en cualquiera de ellas para desactivar deseleccionarlas, perdón, y vamos a seleccionar ahora sí las que queremos se involucren en esta representación de similitud. Yo diría por lo menos hasta las que aparecieron al menos 2 veces. Las que aparecieron una sola vez, bueno, si las agregamos, si quieren agregarlas, también lo puede hacer, no es ningún inconveniente. Vean cómo juegan un papel en la conformación de los grupos, de las comunidades que conforman esta representación de similitud de las familias, donde están, pero tendrán la menor fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos pensando en que en donde aparecen de menos 2 en adelante es donde se conforman las relaciones. Entonces, elegimos por lo menos aquí hasta la 2 y luego le vamos a dar algunos parámetros específicos para el gráfico. Puede ser, habíamos hecho por concurrencia, por porcentaje, por alguna otra estimación de correlación que ya se conocen como la de Russell, la Jacquard, o por pueden hacer digamos, un juego ahí de ir revisando cómo es que establece estas relaciones por el resultado del chi cuadrado, por ejemplo, por la versión Pearson de correlación, en fin. La concurrencia me parece una buena aproximación porque establece en mayor medida las relaciones más significantes de las propias palabras a partir del propio diccionario que está dentro del programa, ¿no? Así funciona en este caso ese algoritmo. Y luego las representaciones visuales, estas son las que nos propone, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, random, vamos a dejar concurrencia, el tipo de gráfico estático, 3D o dinámico. Bueno, el estático yo creo que es el que mejor se ve, pero de pronto jueguen un poco y revisen cómo se ven los otros, a ver qué les parece. Y el formato de la imagen, PNG, que tiene un fondo blanco, o un SVG si la intención es editarlo por fuera en algún otro programa. Todo lo demás se queda tal cual, excepto que lo que sí vamos a hacer es darle a comunidades, es decir, que nos genere precisamente nuestra intención, los grupos más relacionados. El tamaño, bueno, el tamaño puede, está establecido por los casos que hemos elegido, y sobre eso vamos a crear esos elementos. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí le damos OK. Listo, listo, y acá podemos ver un tipo de gráfico de similitud que en todo caso superpone los distintos nodos porque es la representación de la imagen, donde la intención, como habíamos señalado ayer, de los colores establece el tipo de comunidad o de familia a la que pertenecen el tipo de palabras que alimentan la fuerza de esa representación. Los colores, por un lado, señalan eso, y por otro, los aristas que establecen la fuerza de la relación. Son más gruesos los aristas, tenemos una mayor fuerza de la relación. Entonces, esta puede ser una de las presentaciones. Cuando damos nuevamente clic a este espacio, este icono de esta pestaña del gráfico, podemos generar una nueva versión. Aquí hicimos esta de concurrencia, su versión de presentaciones random. También hicimos el grafo, por ejemplo, que es distinta. Mantenemos las comunidades. Le decimos que sí. Un poco explorar vale la pena los distintos ejercicios. Esta nos gustaba más porque establece un poco la diferencia sin superponerlos, que es una manera de crear cierta clusterización que veíamos realiza también el ejercicio del grafo que hicimos en Vergés, pero que la hace mucho más precisa. Además, porque establece no solamente las distintas familias o comunidades por el color que se corresponden. Recuerde que es por buena medida no solamente la frecuencia, sino el nivel de aparición y proximidad entre las palabras. Es un algoritmo que es lo que dice por el número de condiciones, y las relaciones por la separación de esa proximidad. Entonces, es interesante, ¿no? Ayer
leíamos cómo funciona el tema de, aparecen las grandes palabras o las palabras que resultaron más representativas, no solamente a nivel de las equivalencias de las frecuencias, sino también de la, eh, de la importancia en el propio análisis de Verges. Aquí también aparecen sociedad, valores, adjetivos positivos, adjetivos negativos, digamos, por señalarlas, pero sobre todo las relaciones que tienen con el resto de las palabras y su fuerza de esa relación a través de las aristas. ¿Sí? Todo esto es lo que nos permite pensar en una representación de similitud que tienen este corpus completo. Entonces, a mí me interesan por lo menos estos dos primeros ejercicios. La frecuencia, vamos hasta acá, pestaña, las frecuencias múltiples del total del corpus y el análisis de similitud a partir de esta representación que nos permita proponer en el ejercicio. Ayer trabajamos con el ejercicio, entonces hasta acá las dos que me interesan de manera particular. Bien, el resto de las opciones, como deben recordar, son algunas alternativas que va a realizar el programa con el corpus completo. Ya vimos ya quedaron las dos que nos interesan de manera particular. Como ya vieron en en la primera pestaña, tenemos nuestro corpus completo, la frecuencia múltiple, que es la que nos interesa y la que está vertida en el ejercicio ejemplo que les mostré, y el análisis de similitud. ¿De acuerdo? Van a ser los dos. La otra que también comentamos, trabajamos en la sesión, es esta, que es la frecuencia por serie. Recuerden, la frecuencia por serie está dada por las 5 series que corresponden a los 5 niveles jerárquicos de importancia que genera la población una vez que se le solicita organice en función de la importancia que le da las palabras que emitió, ¿no? Las palabras evocadas. Esto lo hace por cada una de las series, hace igual, lo mismo, genera esta ponderación, porcentaje de participación en relación al total de las palabras por cada serie, las que fueron más representativas en mayor alcance. La manera en cómo se presentan es por el orden alfabético, por eso ven esta diferencia en términos de los números en relación a la frecuencia, pero son justamente las más representativas. Y hace sobre eso las ponderaciones. Sobre el total de ello genera el, el alcance o el impacto que tienen y luego un gráfico para quien hace un trabajo más, digamos, concreto respecto de lo lexicográfico, quien trabaja muy de cerca con el tema de las palabras y sus relaciones, le viene bastante bien trabajar con esta frecuencia por serie, de manera separada. La otra, si recuerdan, después viene, bueno, la frecuencia múltiple que ya realizamos, y luego la estimación del chi cuadrado para el alcance que tienen igualmente estas palabras, eligiendo el rango, perdón, la palabra, cada una de las series, y en segundo lugar, el rango que va a ser el que va a ser la medición, ¿no? La estimación específica. Es la forma como va a presentarse. Esperamos todo el tiempo, trabaja R sobre hacer el cálculo de este nuevo corpus y listo, aquí está. Palabra cruzado con el rango, establece las condiciones para dar cuenta de esta correlación de chi cuadrada y aquí no la presenta. Lo hace de manera muy específica por cada grupo de palabras que se corresponden en mayor medida en esa correlación. No es tampoco un tema que vamos a tocar para el caso de este ejercicio. Estamos muy centrados solamente, por un lado, en el ejercicio de Verges que ya realizaron para encontrar el núcleo y en esa medida establecer que esta técnica o este procedimiento en el tratamiento de estos datos a través de una evocación libre de palabras, de una red semántica, es totalmente susceptible de dar cuenta de cómo se problematiza un fenómeno a través de los actores, que es lo que hay de manera inherente en el pensamiento, en la visión, en el sentido, digamos, común, a través de lo que colectivamente refieren los actores cuando emiten las palabras, pero al mismo tiempo lo que de manera intersubjetiva o de manera más cognitiva podemos decir refiere su sentir respecto de la importancia que les dan. Entonces, ese cruce es importante, por eso, y de ahí la teoría de Abric sobre ese núcleo central, entonces es un poco cómo problematizan ese tema. Es un buen ejercicio desde mi punto de vista para arrancar una investigación que permite establecer un sondeo a través de este ejercicio para saber cuál es
qué es lo que hay en la cabeza, cuál es el estado de la cuestión respecto del fenómeno que estamos sondeando a través de ese inductor, que puede ser esa frase, que provoque las palabras de las personas y luego hacer esta suerte de análisis más estructural. No tanto un trabajo de asociación verbal ya muy profundo en términos lexicográficos o gramaticales, que para eso sirven eventualmente estas otras herramientas que propone este programa. Entonces, un poco por no dejarlas de lado y tocarlas, bueno, están ahí. Luego tenemos el método Reiner. Recuerden que también mostrábamos que lo que va a hacer es crear una suerte de clusterización de las palabras a través de lo que menciona o llama clase. Aparece esta marca, este cuadro. Vamos a señalarles que no son suplementarias estas variables, sino más bien vamos a trabajar con el corpus completo. Entonces tenemos las palabras para establecer ese rango. Vamos en siguiente. Elegimos todos los rangos por cada serie de palabras que tenemos. Y listo, hasta cuántas clases puede generar cada fase, el número de clases terminales de la fase 10, el número mínimo de segmentos de texto por clase, es decir, de palabras que va a agrupar para poder establecer que su relación, es decir, estos clústeres habíamos señalado, su proximidad en función de lo parecido que son en términos de frecuencia, la frecuencia que le dio a cada una de las palabras y por lo tanto cuántas se asemejan por la frecuencia que arrojó y al mismo tiempo por la proximidad en el orden de aparición que se fueron dando, tanto por serie como por fila. Es lo que va a utilizar para dar cuenta. Y vamos a dejarlo tal cual. Esto eventualmente pueden moverle para que vean cómo va construyendo este nivel de organización de agregación por grupos de palabras según esta relación de mayor fuerza que da por la frecuencia y por la proximidad de aparición. ¿De acuerdo? Pues que sí. Y listo. Aquí tenemos, dice, bueno, al menos pude encontrar 6 tipos de clase, les llaman así en estos dendrogramas, 6 tipos de grupos de palabras que en mayor medida están asociadas. Algunas que pueden tener un alcance de compartir con los otros grupos, pero al interior de manera endógena, así aparece. Entonces, la que queda en primer lugar, la primer clase, que lo menciona como tal, está esta, clase 1, que está en color rojo, hasta un 19.2% de el grupo de palabras que tienen cierta relación. Que esta clase 4 azul el 15%, color morado 13.1, 20% la clase 3, 13.5 la clase 2 y 19.2 también la clase 3. O sea, así es como se organiza. Y las clases que están vertidas ahí, que aquí repito un poco, es en función del número de palabras que van a estar asociadas. Pero no solamente esta representación nos dice cómo están organizadas, cómo está organizado el corpus completo a partir de grupos de palabras por su nivel de relación, sino además podemos saber cuál es ese tipo de palabras y lo hacemos con la siguiente herramienta que aparece del lado derecho, como ya vieron. Vemos la primera, que es el endograma, damos clic en la siguiente, que es esta. Entonces voy a conformar un tipo de gráfico que es este poligrama, se puede hacer un clandograma, un fan, son las representaciones, un radial, qué sé yo. El poligrama, que es el que trae por default, y el tamaño de la imagen, el formato de la imagen, queda en estos términos. Veamos qué nos hace esa. Esperamos, y esto es lo que nos dice, miren, las clases que identificamos por su nivel de asociación que tienen esos grupos de palabras al interior del corpus completo son las siguientes. Y tiene sentido, recuerdan cuando revisamos este corpus, particularmente alude al tema de la educación cívica, cómo se concibe la idea de educación cívica, tenía esta asociación, ¿no? Se daba en estos términos. Pero particularmente el programa aquí con el algoritmo lo que permite es establecer esta diferenciación de clústeres, de grupos asociados de palabras por este nivel de acercamiento. Entonces, lo que permite el algoritmo hacer en este programa. Entonces, tiene bastante sentido poder presentarlo como y poder después discutir al interior por qué cultura y la efectividad tienen una relación tan fuerte, a qué se debe, qué elementos juegan al interior de entender qué es la cultura, qué es la afectividad en la idea de la educación cívica, o en su caso, los adjetivos
estos serán adjetivos negativos y el derecho, por ejemplo. O sea, ¿qué relación hay con eso? ¿Por qué hay esa cercanía eventualmente en esta organización del corpus semántico, que es un universo finalmente de significados que vierten los actores cuando emiten o cuando evocan esas palabras? Ciudad, sociedad, valores, educación, derecho, es otra serie de palabras que a nivel de piensen de y considerarlas como conceptos de fondo, con importantes significados, con elementos de carácter simbólico, con elementos también de carácter pragmático, algo tienen que decir acerca de cómo ahí se condensa una perspectiva de las distintas en relación con lo que significamos como educación cívica. Ciertamente es importante pensar que hacer este ejercicio de evocación no sería el único que nos daría elementos para entender cómo está organizado este campo semántico, esta cognición en las personas respecto de su pensar acerca de la educación cívica, sino que sería importante considerar algún otro tipo de instrumento más descriptivo, más profundo, para tener elementos discursivos que permitan precisamente explicar estas agrupaciones, ¿no? Estas asociaciones. Y la otra representa, bueno, volvamos a esa misma, vean, hagamos uno distinto, que no sea el Polygram, por ejemplo, Unrooted, vamos a ver qué es lo que genera. Es simplemente la representación visual que cambia. Miren, es esta suerte de endogramas, como la organización de una representación distinta, agregada a la que ya habíamos señalado. Es interesante el orden que puede tener. Luego tenemos la radial, veamos. Vean, mientras esta está como una suerte de árbol, que vemos aquí arriba, la radial queda así. Es decir, no es exactamente la misma, sino la forma en cómo se representan las palabras están como en una suerte de círculo. Es otra representación. En fin, y la última es lo mismo como el dendograma, al mismo tiempo que el tipo de palabras encontradas. Vamos a esa segunda. Lo vamos a dejar en Polygram a ver cómo lo representa. Es este. Supone que lo que iba a hacer es agregar en alguna forma, se quedan muy pequeñitas las palabras que están aquí cruzadas y los colores tampoco son tan definitorios, que no son tan visibles. Veamos una versión distinta, a ver esta que dice cladogram, ¿qué es lo que hace? Es otro tipo de representación. En fin, es lo que permite un poco establecer este cruce de relaciones donde la intención, recuerden, es ver cómo están asociados los grupos de palabras al interior del corpus completo. Les digo, es una cuestión de mayor profundidad para un análisis más fino, digamos, de lo lexicográfico, que no es tema en este momento de nuestro interés, sino poder tener un acercamiento y aproximación al gran corpus de palabras nada más. Recuerden que al dar clic en las siguientes pestañas establece cuáles son las bases en las que se mueve este análisis, el axioma aquí específico sobre la fórmula para los cálculos específicos que realiza, y aquí una representación interesantemente parecido al grafo que realizamos con el tema de Vergés. ¿Recuerdan cómo se organiza finalmente estos clústeres, estas asociaciones de grupos de palabras, por donde se encuentran dentro de ese orden de dispersión y al mismo tiempo por los colores que los agrupan de manera específica? Nos va presentando uno por cada cálculo que se realizó. Entonces, esa es la función de esta otra herramienta. ¿De acuerdo? Hasta allá está el método Reiner. Luego hicimos el análisis de similitud, por supuesto, y luego tenemos el análisis prototípico. El análisis prototípico, y que ya conocen y que lo conocen de forma manual, es decir, teórica y técnicamente, aquí lo vamos a tratar eligiendo primero las palabras, por supuesto, luego los rangos, a través del algoritmo específico del propio programa, que nos da las opciones. Yo les recordaba en la sesión que el cálculo del promedio, recuerdan, se establecía sobre los dos grandes líneas series, después de hacer los cortes pertinentes tras los conteos y el cálculo de importancia en el método de Vergés, buscábamos la media tanto de la frecuencia, que era la última columna con la que nos quedamos, y de la importancia, y con ello establecíamos cómo se organizaban las coordenadas para, en la suerte de plano cartesiano que propone Vergés, encontrar el núcleo central y los grupos de palabras periféricas, ¿no? Las dos periferias que abonan y la más alejada, ¿recuerdan? Y que
establecimos un tipo de frecuencia mínima, bueno, al menos aquí sí se puede hacer un tipo de frecuencia mínima para poder considerar las palabras que tendrían que aparecer. Y recuerden que cuando hicimos el primer corte, decíamos, de acuerdo al promedio, nos dice que a lo mejor a partir de 3 ocasiones que aparecieran adelante tendríamos que considerar. Pero cuando también una decisión importante metodológica, cuando nuestro corpus es relativamente corto tras haberle matizado, señalábamos que al menos 2 veces que apareciera podría tener sentido. De todas maneras, no cambiaba el rumbo de los resultados. Podríamos agregarlos para saber dónde quedaban. Es lo que aquí propone, que al menos 2 veces haya aparecido la palabra. Una definitivamente estaría fuera, como ya señalaba, no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego el tipo de presentación, el clásico en forma de nube, dice, o uno que se llama plan. Veamos este, que es el que mejor conocemos, que realizamos justamente con Vergés, cómo queda. Aquí está. ¿Recuerdan? Esto les debe sonar muchísimo a lo que hacen precisamente en Vergés y que lo hacen de una forma más manual, más específica, digamos, ¿no? Entonces, aquí está construido de esa manera. Vamos a ver rápidamente solo el segundo para que veamos la visualización que hace. Es un poco diferente, es el mismo alcance, solamente que visualmente propone otro tipo de imagen, digamos. Veamos esta que dice Classical Code. Mm, bueno, pues yo no lo veo diferente. Ni siquiera veo que haya aparecido. Miren, este es el prototipo clásico y este está fuera. No sé si se refiere a que la imagen, por decir, Cloud sea una versión HTML, lo que quiero pensar, que sea la que pueda bajar. Sí, puede ser eso, la que se pueda bajar, que quede en la carpeta. Recuerden que crea unas carpetas de respaldo y tenga una versión en formato susceptible de ser colocado en la nube, digamos, en un espacio web, ¿sí? Si ya tiene ese tipo de condición, mientras la otra es simplemente una imagen PNG. Eso puede suceder. Veamos qué hace la última, que este es un poco como considerar estas opciones, pero regularmente trabajamos con lo más clásico y conocido, porque además, en términos de una presentación o una impresión, eventualmente para un documento, creo que es lo más funcional. Veamos esta última. Ah, miren, aquí ya el grafo, recuerden el famoso grafo, ya no los organiza. Interesantemente tenemos lo mismo. Esto que hacemos nosotros también en, en Vergés, que es primero hacer los cálculos, como corresponde, establecer las coordenadas, organizar las palabras de acuerdo a las coordenadas y a los datos ponderados que nos generó las estimaciones, es decir, cuál es el dato particular que va a manejar la coordenada de frecuencia y cuál el de importancia para establecer las coordenadas de las palabras y por tanto dónde colocarlas según este plano cartesiano y los cuadrantes. Aquí está, ¿no? Aquí ya está definido, que es exactamente lo mismo que hacemos de manera manual. Nos dice cómo está organizado, cómo en buena medida se asocian, se agrupan, se clusterizan, se superponen, están más lineales, están más cercanos, en fin. Entonces resulta bastante interesante, ¿no? Como es. Listo, pues bueno, esos son los generales que produce el programa. Nosotros nos quedamos con al menos la equivalencia múltiple, como ya les había comentado, que los que nos interesa para poder agregar en el trabajo, la frecuencia múltiple y el análisis de similitud. ¿Recuerdan? Por lo menos estos. Estos otros son parte de lo que vale la pena aprender del programita y lo que puede ayudar en su momento. Ahora, recuerden que les mencioné todas estas estimaciones, además de quedarse aquí, y aunque lo cerramos y volvamos a abrir, van a aparecer ahí, van generando una copia. Voy a cerrar esto, no voy a dejar de compartir. No, voy a cerrar más bien esto para que podamos ir al escritorio. Listo, estamos en el escritorio. Y aquí es donde va a quedar. Miren, esta es mi carpeta donde yo coloqué, les decía en principio, mi corpus ya codificado, donde tengo el programa y comencé a trabajar. Y me genera una carpeta que se llama así, corpus clase matrix, y le pone un número. Los va seriando por el número de ocasiones que se hacen distintos cálculos. Yo abro esta, que es justamente la que tiene que ver con lo que recién acabamos de mostrar, y aquí guarda todos
las estimaciones que se hicieron. Aquí tenemos, vean, el corpus clase del chi cuadrado, la frecuencia por serie, la frecuencia múltiple, el prototipo, los tres cálculos de prototipo que hicimos, que eran el tipo de imágenes, y el método Reinert y el análisis de similitud. Que abrimos, por ejemplo, los prototipos, veamos el 3 que recién acabamos de realizar, revisamos. Entonces, está el documento ejecutable que permite que funcione Iramutec. Cuando yo vuelvo a abrir Iramutec, veo que allí se encuentra todo eso, no se pierde. La imagen que arrojó, ¿recuerdan? Esta es la imagen, el PNG del último cálculo que hicimos. Y también su base de datos, la tabla. Aquí está la tabla, por si acaso yo quisiera trabajarla en otro programa, ahí está. Entonces, da todos los datos, es interesante. Veamos el análisis de similitud. Tenemos los archivos ejecutables que necesita el programa, como este punto .db y el punto .ira. Creo que creamos dos específicamente eh, archivos o imágenes, visualizaciones de similitud, que se pueden hacer varias. Esta fue una, y aquí está la segunda. Aquí tengo la imagen, la lista de imágenes. Es los datos que necesita el CBC para poder generar estos cálculos. Es decir, genera todos los archivos necesarios para poder correr nuevamente el programa, pero bueno, aquí tenemos las imágenes que necesitamos de lo que hayamos calculado, de aquí lo vamos a sacar. Aquí tengo otra vez, vean, aquí no tengo solamente esta imagen que es el análisis de frecuencia múltiple, tengo estos dos, tengo el archivo que me permite abrir el programa, tengo la base de datos de cómo quedaron, que es la que podemos visualizar, y hasta una versión HTML que permite ver precisamente el cálculo y sus imágenes, de donde los puedo copiar, bajar, pegar, en fin. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde vamos a encontrar todos los datos resultantes. Vale, pues muy bien, chicos. Como ya vieron, no es nada complejo, creo que quedó bastante sencillo, y al menos iremos solamente a la parte que nos interesa y no mayor. Así que espero sea de utilidad este acercamiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y que estén muy bien.